Camila Muñoz, magíster en estudios latinoamericanos y que ha estudiado a Gabriela Mistral en nuestra sección Aires Mistralianos. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien, Sí. gracias. Gracias por la No, invitación. al contrario, muchas gracias por aceptar. Para mí es un placer que podamos conversar de Gabriela Mistral. ¿Cómo es tu encuentro con Gabriela Mistral? Tu primer encuentro. Bueno, el primer encuentro que todos tenemos siempre es, digamos, que en la escuela, ¿no? Como la poeta chilena que ganó el Nobel, pero en realidad cuando uno la conoce de esa forma, quizás tan mecánica muchas veces, no es un verdadero encuentro, ¿no? Sí, El claro. encuentro uno lo tiene de forma posterior. A veces, en realidad. En mi caso no había ocurrido en toda mi vida un encuentro de tal magnitud como la que me pasó hace poco. Eh, en tanto que, claro, habiendo leído muchos otros autores, no me había encontrado con Gabriela de esa forma. Y cómo me encuentro con ella, como dices, es cuando, bueno, estaba realizando una investigación personal sobre metodología y voy al Museo Gabriela Mistral de Vicuña a ver los libros, ¿no?, que hay en la biblioteca Isolina Barraza que está dentro del museo. Y bueno, buscando libros en realidad. Y ahí encuentro que existía en ese lugar, existía la biblioteca personal de Gabriela Mistral, estaba, digamos, en un rinconcito con los libros cerrados al público, digamos, en vitrinas como parte del patrimonio. Bueno, y ahí me encuentro con, no, me encuentro con Gabriela, pero a través de los libros que ella leyó. Mm. Por lo tanto, quedé impresionada porque me di cuenta que a través de esos libros podía ver a una Gabriela desconocida para mí y quizás para muchos, en tanto que los libros que estaban ahí tenían que ver con magia, con esoterismo, Sí. con aspectos que en realidad uno no tenía, jamás relacionó a Gabriela con Mm. esos textos. Entonces, desde ahí pude ver en ella otra faceta. Sí. Y desde ahí empecé como a releerla desde otra mirada, ¿no? Bueno, y ahí me encontré con ella, a través de sus libros. Camila, ¿son libros que están a la vista del público en el museo o están en otros sectores a los que tuviste acceso? Sí, mira, el Museo Gabriela Mistral tiene una sección que es una biblioteca, Mm. que es la biblioteca Isolina Barraza, en Sí. Vicuña. Y en esa biblioteca hay libros para el público, ¿no? Como de la DIVAM, de la ex DIVAM, Mm. pero también ahí dentro de esa biblioteca hay una sección que está, el público la puede ver porque son abiertos al público, pero con vitrinas. Entonces, se pueden mirar los libros, pero no sacar, menos pedir. Entonces Por lo uno puede tanto, observar. sí, por lo tanto, este estudio de los libros, ¿los tuviste en la mano los libros? ¿Se puede leer los Sí, libros sin salir del recinto, digamos? claro, o sea, no se puede, ¿no? Si uno va como público y pide abrir un libro, mirarlo, no se puede. Yo Mm. tuve que presentar una investigación para poder acceder a los libros, Ya, y con los esto, cuidados que precisa sí, un libro sí, antiguo, con guantes y bueno, y toda sí, la protección para, con son libros sí. súper antiguos, entonces. Y tuviste acceso a este estudio de libros y comenzaste a descubrir una faceta que para ti era desconocida y que entiendo para la mayoría nosotros las personas también es desconocida. Cuéntanos de esa faceta que florece una vez empiezas el estudio de los libros. Claro, bueno, la primera impresión fueron los títulos. Cuando voy y me encuentro con los títulos, son casi toda la biblioteca, es la colección que se llama colección Doris Atkinson, que es la última colección, la última biblioteca que tuvo Gabriela en Estados Unidos. Entonces, los libros son, por ejemplo, de Rosa Cruces, Magia Mental. Me encontré mirando, ¿no? Mm. Las doctrinas secretas de Elena Petrovsky-Blavatsky, Mm. libros de hinduismo, libros de astrología, botánica oculta de las plantas. Entonces, todos los títulos tienen que ver con magia, digamos, como ciencias ocultas, ciencias ¿Esoterismo? esotéricas, esoterismo, sí. Entonces, claro, yo desde la investigación me planteé la pregunta de qué pasaba con Gabriela y postulé, digamos, una investigación que presenté para poder acceder a los libros que tenía que ver con descubrir una Gabriela atrás de esos libros. Sí, claro, Digamos, sí.
porque en el fondo es como dime qué lees y te diré quién eres. Sí, claro, Entonces, ahora, claro, sí. bueno, entonces me abre la biblioteca, ahí la persona que trabaja, Paola Córdoba, que es un amor, me da el acceso a los libros, luego que presento la investigación, y me doy cuenta que los libros no eran solo lecturas, sino que eran textos de estudio, porque están totalmente subrayados. Entonces son libros en donde Gabriela subrayaba cosas, anotaba cosas a pie de página, y desde ahí, digamos que me agarré a nivel conceptual o teórico para poder descubrir las pistas que de cierto modo dejaba Gabriela en esos textos. Esta segunda lectura que se puede avisorar cuando alguien subraya los libros. Sí, porque subraya cosas, anota palabritas abajito, ¿no? Las marcaciones que hace. En algunos no, en otros sí, entonces uno va haciendo también una lectura más intertextual entre libro y libro y se genera como una red de conceptos. Sí, claro. Aparece un concepto que está, y bueno, claro, cuando uno ve esa red de conceptos y uno vuelve a la obra mistraliana, uno se da cuenta que tiene más sentido aún la propuesta, digamos, estética y filosófica que ella hace en sus textos. Ahora, hay algo que a mí me parece interesante, porque este tipo de libro aparece en la etapa final de Gabriela. Sí, ella, bueno, igual se sabe que Gabriela era una buscadora incesante de la espiritualidad. Ella siempre estuvo vinculada a búsquedas espirituales. No se adscribió nunca a alguna institución, formó parte, ¿no? Pero nunca se dijo soy cristiana o soy budista, ¿no? Se nombraba porque hacía prácticas de ciertas tendencias espirituales, pero no podemos decir Gabriela era católica o Gabriela, ¿no? Como cristiana que no. Más bien. Oye, pero claro, entonces no, sí, pero hay datos, por ejemplo, la edición de los libros son todos de la última parte de la vida de Gabriela. ¿Se puede marcar claro, algo entonces sí, mira, a lo que iba es que Gabriela siempre estuvo vinculada a la espiritualidad. Sí. De hecho, ella formó parte, cuando tenía 20 años más o menos, formó parte de la sociedad de algunas sociedades teosóficas en Chile. Por lo tanto, ella seguramente ya había leído a Blavatsky, ya había leído muchos de los textos que tiene en esta biblioteca. Pero, de cierto modo, también creemos que ella también buscaba estos textos con otras personas que han investigado en la vida espiritual de Gabriela, con una intención de entender lo que es la muerte, ¿no? Que fue un tema recurrente en su poesía, claro. Sí. Entonces, ya habiendo ella superado, entre comillas, como lo dice en sus cartas, en el Bendita mi lengua seas, en ese texto en donde está como su diario de vida, ella dice que se siente que ya superó el concepto de la muerte, ¿no? Como una visión más budista. Pero luego, ¿qué pasa? En Brasil muere Gin. Sí. Por lo tanto, eso a ella la lleva a recurrir de nuevo a estos textos que ya había leído, ¿no? Entonces ella se vuelca a retomar esas lecturas y genera toda esta compra de los últimos libros que son la biblioteca Doris Atkins. Una duda con el tema del subrayado que me parece re interesante. ¿Hay algunas expresiones que cuando subraya solo subraya o en estas anotaciones al margen hay alguna concordancia con lo que ella está leyendo, manifiesta alguna discrepancia con algo que ella piensa? ¿Viste algo de eso? ¿Recuerdas algo de eso? Sí, hay todavía un estudio que se tiene que ejecutar ahí, que es una de los trabajos que tengo todavía que hacer cuando se pueda ir, cuando pase esta cuestión para poder ir al museo, ¿cierto? Pero en lo que estaba yo era justamente viendo las marcaciones que ella tiene. Entonces viene un posterior trabajo de clasificar esas marcaciones, ¿cierto? Pero por el momento se pueden mencionar. Ella primero clasificaba sus libros por temática. Entonces ellos la ponen una religión, poesía, no sé. Y hay otras que anota ideas, fuerza de los textos que subraya. Entonces subraya un párrafo y anota, no sé, por ejemplo, en uno de los textos que es yoga. Y en ese texto, Agni Yoga, subraya una parte y marca en la orillita del libro, una marcación dice los guardianes. Los guardianes.
En otro texto anota servir. La palabra servir, que fue como un eje en su, Pero en su servir poética. como un resumen de algún párrafo. Servir como un concepto que aparece ahí en torno como al servir desde una visión más espiritual, y ella lo anota a pie de página, servir. Me imagino que le recuerda también a su texto Servir, el placer de servir, ¿no? Que ella lo escribió muchos años antes de leer este ¿Es texto. subrayado con tinta? Ella subraya todos sus textos de siempre con lápiz azul, lápiz de color azul. Pero tinta, digamos, porque en mi caso he pasado por periodos donde he subrayado con tinta y después he dicho cómo pude subrayar con tinta, porque nunca más se puede eliminar eso, y después paso por otros periodos donde subrayo con lápiz y grafito. En el caso Sí, de ella era todo tinta, digamos. No, todo lo que ella subraya de siempre, que se ha encontrado, es con lápiz azul, pero de color azul, de palo. ¿Y hay tachados en algún momento? Sí, ella, al igual como siempre lo ha demostrado, ella era una tremenda, corregía mucho todo, no solo sus textos, sino que también los que leía. Entonces hay muchos textos en donde, no sé, aparece el alma con el infinito, por decir, y ella cambia el conector y pone el alma en el infinito, por decir. Hay borrones, por dar un lenguaje más. Hay tachaduras, sí, hay tachaduras que ella corrige los textos como un trabajo de edición. Qué interesante. O conversa con el texto. Por ejemplo, hay un párrafo que no lo tengo en este minuto, pero es un párrafo que ella deduce que ese párrafo tiene que ver con la espiral. Entonces pone a pie de página la espiral para referirse a ese párrafo, por ejemplo. Entonces ella dialoga constantemente con los textos. Es súper interesante. Por ejemplo, hay otro y además, disculpa Camila, además profundo, porque uno se puede pasar ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? Profundo, porque está sujeto a interpretación, es muy simbólico eso. Es muy simbólico. Por ejemplo, en un texto pone sueños y pone sueño con Yin Yin y pone una fecha, y resulta que esa fecha que pone ahí, de puño y letra, es un día antes que se suicide Yin Yin. Entonces uno dice como que uno se transforma en una investigadora espiritual, no sé, extraño, porque son pistas finalmente, son pistas. Hay harta en otra dibuja una manzana, porque, a ver, en un texto aparece el gusano de la duda se puede transformar en un dragón, ¿ya? Y en un texto ella dibuja a pie de página una manzana comida completamente. No sé, es como que hay dibujitos, no sé, en otro lado hay un fósforo. Entonces es muy interesante, y eso nos da las posibilidades de plantear muchas hipótesis, que es un poco lo que yo estuve investigando, claro. Sí, estamos con Camila Muñoz, magíster en estudios latinoamericanos. Estamos hablando de Gabriela Mistral. Ya más desde ti, Camila, desde ti, a través de esta información, estudiaste los libros de Gabriela. Hay una búsqueda, me hablabas de la espiritualidad de Gabriela. ¿A qué lo atribuyes? ¿Cuál es el objetivo de Gabriela? Uno puede más o menos deducir algunas cosas en relación a su vida, pero tú ves algo más. ¿Qué es lo que interpretas? Bueno, yo creo que ella siempre, así como muchos creemos eso en realidad, estuvo vinculada a la espiritualidad, y el justamente haber nacido en el valle, haber tenido su infancia en el valle, es lo que la reconecta con ese mundo divino, ¿no? El paisaje en donde ella se sumerge en su niñez, las montañas, que bueno, todos los que hemos vivido en el valle sabemos que no es un mito, que el valle, impresionante el paisaje, cómo genera algo mágico y especial. Pero, ¿no? ¿sería una vuelta a la niñez? Entonces, claro, ella siempre estuvo de regreso al valle a través de la poesía que escribía, ¿no? Entonces, claro, en sus últimos textos tenemos Lagar 2, que fue su último libro publicado, digamos, por ella, en esa última etapa en donde leía esta biblioteca.
Y en eso, en Lagar, ella habla acerca de que Lucila fue la que se quedó en las montañas y que en el fondo su alma era Lucila y Gabriela fue la que anduvo deambulando por el mundo, pero sin alma. Viste que Gabriela tiene una cosa melancólica también, ¿no? Mm. Entonces ella habla de que Lucila está en las montañas. De cierta manera se desmarca, hace desmarcarse a Gabriela de Lucila. En ese poema sí, genera cierta disociación, pero una melancolía con ella misma. Yo creo que hay una suerte de reencontrarse, de buscarse, como todo poeta, finalmente. Buscarse a través de la palabra. Como todo ser humano hipersensible. Como todo ser humano, sí. Pero con una sensibilidad desbordante, ¿no? Claro, entonces al final ella genera esa disociación, ¿no? Y bueno, y Lucila a nivel personal, Lucila viene de luz, por lo tanto hay algo ahí bien especial y simbólico con su nombre, el nombre que deja atrás. Que supuestamente había... Claro, porque siempre finalmente la acompaña, ¿no? Y Gabriela viene a ser, más allá de todo el uso desmedido que se le da a su figura por todos lados, a nivel turístico, patrimonial, si uno se conecta realmente con ella, con lo que es, efectivamente era una mujer muy especial. Con los textos que uno ve, no sé, es algo energético también. Por un lado está mi rol como investigadora de ver los textos, analizarlos y profundizar en todo lo que puedo profundizar a nivel conceptual, ¿no? Pero por otro lado está el momento en el cual yo tomo este libro que está en la biblioteca y tienen algo especial, ¿no? Son momentos sutiles que finalmente están dados por Gabriela. ¿Te refieres a Lagar 2? Me refiero a los libros que están en la biblioteca y que eran de ella. Los libros que ella hojeó, que tuvo en sus manos, ¿no? Como que tienen una carga, que están vivos, tienen cierta energía. ¿No? Oye, esta espiritualidad va buscando la paz, ¿sí? Una búsqueda como de tranquilidad, como una tranquilidad que esté por sobre lo mundano. Claro, ella siempre estuvo buscando justamente la calma, ¿no? Bueno, y así se dice que en el último tiempo Gabriela estaba como ida, ¿no? Estaba más tranquila, callada, ¿no? Meditativa, tenía mucha luz, se dicen que era una mujer muy especial. Y yo considero personalmente que finalmente logró su... Eso te quiero preguntar, ¿tú consideras que logró llevar una vida empática, ¿no? Y trascendió completamente? Yo pienso que sí, y que dejó huellas en sus textos para que justamente nosotros nos podamos sumergir en esos estados. Por ejemplo, uno de los textos que considero que tiene muchos ciertos principios espirituales, son textos que hizo cuando estaba en México, trabajando en la reforma educacional en México, y había sido invitada por un teósofo que era como, hoy me olvidé el nombre. Vasconcelos, seguramente. Sí, José Vasconcelos. Entonces, en esa época ella escribía unos textos y los mandaba al diario, al diario El Mercurio. Entonces, en esos textos fue la época que Gabriela estaba muy vinculada a la teosofía. Considero, por ejemplo, que, bueno, y esos textos después se publican bajo el título de Motivos de San Francisco. En ese libro, Motivos de San Francisco, considero que es uno de los textos que Gabriela, digamos que deja cierta enseñanza espiritual. Nos da regalos, pistas poéticas, pero que vienen con consejos, con principios, ¿no? Con ciertas fórmulas para poder estar finalmente tranquilos, que es lo que todos buscamos. Sí. En ese texto ¿podría haber una segunda lectura una vez que uno, si lo que tú nos estás comentando, y si se profundizara en esa como relación con el esotérica, le podemos llamar, puede haber una segunda lectura de la obra de Gabriela, o al menos de alguna parte?
Totalmente, totalmente, porque es muy desconocido. Yo, bueno, como no era mistraliana y no estaba como sumergida en la obra de Gabriela, empecé a partir de esta investigación a buscar. Alguien ya había llegado a la biblioteca y está, digamos que sorprendido por lo mismo, que es Breno, que es amigo con el cual trabajamos también en otros proyectos. Sí. Breno también estaba, digamos, sumergido en la biblioteca de Gabriela, pero finalmente éramos nosotros nomás quienes en esta época estábamos tomando estos libros y generando una investigación. Entonces, con el tiempo se han hecho varias cosas, como, bueno, se generó un ciclo de charlas vinculadas al pensamiento de Gabriela con el proyecto Los Esplendores. De forma personal hemos realizado algunas charlas, algunas conversaciones, y en general la gente que, digamos que el público desconoce esta faceta que uno cuenta. Sí, claro. Entonces la misma gente ha dicho que esto les permite justamente generar una lectura diferente. Ahora, ¿de qué manera, considerando que los libros no están a disposición del público, y a mí me parece que tiene que ser así por un tema de cuidado del material, ¿de qué manera se podrían dar a conocer? Hoy día con la tecnología esas hojas se pueden, o los libros se pueden, se me da la palabra, pero ¿cómo se llama cuando se ponen en escanear? ¿Se pueden digitalizar y hacerlos Sí. públicos para que cada uno interpretara esas? ¿Sería bien visto que de este escritor? Pues yo te voy a contar algo, yo no sé si tú sabes, pero Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, tiene una biblioteca donde está lleno de tachaduras y de comentarios, algunos buenos y algunos malos. Y él ha dicho en más de alguna oportunidad que no quiere por ningún motivo que se sepa hasta que él se muera, porque hay muchos escritores que él le ha comentado bien y otros que lo ha comentado mal. ¿A ti te parecería bien que en el caso de Gabriela se diera a conocer esto vía digitalización de los textos? Yo creo que sí, porque de hecho ella deja explícito de que esa biblioteca en particular, esa colección en particular, se vaya a Vicuña. Entonces ella deja como tarea, dijo, lleven la Vicuña al museo, no sé. Considerando que estaba con su puño y letra algunas cosas. Claro, entonces hay cierta intencionalidad en tanto que ella, pienso que el que sea profesora es totalmente relevante porque tiene un rol pedagógico profundo en abrir el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, sí. De hecho, muchos de los subrayados que existen tienen que ver con la educación, con el conocimiento, con la valoración de la sabiduría. Oye, qué interesante, qué ganas de que se haga público. Por ejemplo, acá tengo un cuaderno, encontré lo de la manzanita. Salía gusano de la duda y ella dibuja una manzana con un gusanito. y en otro libro dibuja una manzana comida. Eso es. Casi un cómics. Es como, pero claro, en un texto y en otro. Entonces, claro, tuve la suerte de encontrar esos dos libros porque son montones de textos. Bueno, seguramente había episodios de cierta incertidumbre en ella también, a pesar de que por otro lado estaba buscando la paz. Totalmente. Sí, Camila, bueno, estamos con Camila Muñoz, magíster en estudios latinoamericanos, conversando de Gabriela. Camila tuvo la oportunidad, la suerte de hacer un estudio de sus libros. Hay un tema de los maestros de Gabriela, porque uno de repente escucha a Gabriela era cristiana, Gabriela estaba muy cercana a la, no sé si llamar religión, pero al oriente, al budismo. Por otro lado aparecen los franciscanos, incluso como receptores de parte de su legado. ¿Cómo era la concepción del ser superior de Gabriela? ¿Cómo? ¿Cómo era la concepción que Gabriela Mistral tenía de un ser superior, ya sea vía cristianismo, vía budismo? Sí, ella decía que tenía 4 maestros. Más allá de las vertientes de las cuales participó o leyó, decía que sus maestros eran 4, que era Buda, Cristo, o sea, Jesús, San Francisco y Sri Aurobindo. Y yo, tratando como de hacer el enlace entre uno y otro, hay una cosa que tiene que ver con los 4, digamos que un hilo conductor, que es lo que plantea, por ejemplo, Aurobindo,
y todos ellos, digamos, que tienen que ver, que dice que la luz está en todos nosotros. Es decir, que todos podemos tener las capacidades del espíritu que tiene Dios, como que tenemos a Dios dentro. Eso, que tenemos la divinidad dentro de nosotros. Entonces, y esos 4 maestros decían eso. De hecho, Sri Aurobindo en sus textos plantea, y por lo mismo son muy criticados. Aurobindo era de la India, ¿sí? Sí, era hindú y justamente Gabriela lo propone al Nobel. Y Aurobindo tiene muchos textos también que tienen que ver con la educación, con un pensamiento en donde lo espiritual no es cosa de la institución como algo lejano, ¿no? Que yo tengo que llegar a desarrollar de qué manera mi espíritu para llegar a Dios, sino que tenemos a Dios dentro, la divinidad dentro. Entonces, está bueno, la búsqueda interior. Y San Francisco es la línea de Francisco de Asís. Claro, sí, Gabriela era de la tercera orden franciscana. Sí. Entonces por eso la entierran a ella con el sayo. Claro, la entierran con la ¿cómo se llama? ¿No con es un sayo que usan los franciscanos? Claro, con el traje franciscano. Sí. Ahora, insisto, profundizaste un poco en eso, y estos 4 maestros que me cuentas, ¿los veía por separado o al final era uno mismo matizado en 4 formas distintas? ¿Se puede saber algo de eso? ¿Tú percibiste o interpretas algo de eso? No, la verdad no me atrevería a decir si ella lo fundió en uno, así como que Dios, no sé. No podría... o dicho de otra manera, ¿los anteponía antes de decir algo o hacía sobreponer ciertas virtudes de cada uno de los 4? ¿Se ve eso en la literatura que tuviste? No lo he visto yo, la verdad. No. Realmente re interesante, Camila. ¿Te gustaría agregar algo en relación a esto que yo siento que está como recién partiendo? Porque tú me cuentas que vas a seguir con este estudio de los libros de Gabriela que están en el museo. Sí, mira, por ejemplo, quiero leer algo que tenga subrayado por ahí. Por favor. Lo que pasa es que Gabriela, en base a mi investigación que tiene que ver con los libros que son de su última época de la vida, ¿ya? Por ejemplo, Gabriela se sabe que fue parte de la masonería, y por ejemplo Nelson Santibáñez en la charla de los esplendores habla de su vínculo con la masonería. Y así hay otros investigadores que han abordado a Gabriela vinculada a otras vertientes espirituales. En mi caso, mi investigación ha tenido que ver con los textos que ella leyó al final de sus días. Entonces, por ejemplo, podría, la pregunta que tú me hacías recién, leer algunas cosas que yo creo que finalmente tienen que ver con todo. Gabriela, de cierto modo, y creo que por eso se hizo parte de la teosofía, ella no disocia la realidad de la divinidad, sino que lo ve como un todo, así como la teosofía vinculaba la ciencia con la espiritualidad. Y tiene 4 maestros que pueden parecer tan distintos. Y pueden parecer tan distintos, pero finalmente todos dicen que nosotros podemos desarrollar la divinidad en nosotros. Nos dan consejos para poder, a partir de diferentes técnicas, poder acceder a esa paz. Busca la unión en los puntos comunes, digamos, y no la disociación. Sí. Claro, entonces, y como veo la parte, digamos, más realista de Gabriela, más material, en los libros de Agni Yoga, que son uno de los en los cuales más me detuve, porque estaba muy subrayado. Ahí toman en cuenta de que el desarrollo espiritual también tiene que ver con trabajar el corazón y la energía psíquica. Entonces, la energía psíquica vendría a ser la que nos permite acceder a los mundos distantes. Entonces, por ejemplo, ella subraya, dice, el investigador debe reflexionar sobre cómo cultivar su energía psíquica. Observaciones, paciencia y devoción.
son cosas que Gabriela practicaba, ¿ves? Pero también subraya, dice, en Om, el libro Om, que está ahí dice, antes de las fechas cósmicas ha de sentirse la sensación de la presión y hasta penosas sensaciones. Recomendación, sentimiento de solemnidad. Entonces, subraya, digamos que el tips, son como tips espirituales. Pero también lo que... Pildoritas. Y acá encontré lo que subrayé yo dice, anotaciones en el libro Om, dice, sueños, 13 de agosto de 1943. Claro, Jin se suicida el 43 y ella recibe el 45, claro. Sí, y él se suicida el 14. Y acá dice, sueños, 13 de agosto del 43. Sí. Entonces, otra más que es como una incógnita, y yo la nombraba en una charla, un diálogo que tuvimos, dice, subraya, dice, el texto dice, las fechas más significativas pueden pasar insospechadas. El 16 de septiembre puede ser sentido solamente por algunos. No tengo idea a qué se refiere, porque es un texto muy enigmático. Pero ella subraya el 16 de septiembre. Ahora, hay aspectos de su vida sentimental que para uno, la vida sentimental es tan íntima y es tan potente, no es, valga la redundancia, no la sabe todo el mundo, digamos. Es probable que lo que es incógnita corresponda a vida sentimental de ella. Claro. Oye, Camila, ¿has pensado... luego de este trabajo que ya partiste, que vas a seguir haciendo el estudio de sus libros, ¿has pensado escribir algo en algún momento? Sí, yo estoy ya en proceso de escribir. A pesar de que igual necesito ir a la biblioteca, tengo mucha información y ya empecé el texto de análisis de las... Sí, a título, porque ya interpretativo, ya es tu voz, digamos. Porque yo veo libros de la Gabriela y ya hay libros que son, la mayoría de los libros son copias de otras, de ciertos reportajes, casi son como crónicas, digamos, ¿no? Claro. Veo poca voz. Bueno, está el libro de la señora Samatán, María Elena. A mí, yo siento que ese es uno de los libros donde hay una voz propia de la autora, pero el resto me parece, bueno, aparte de los epistolarios, pero el resto son información que de alguna manera la van copiando y la van arreglando. Yo siento que tu libro va a ser una voz con voz propia, voz de Camila Muñoz. Sí, no, yo estoy en ese trabajo justamente acá, en la herradura, que bajé también de las montañas al mar como el poema, y estoy en esa construcción del texto. Lo que pasa es que el asunto, estoy en eso, pero claro, es como una especie de laberinto, en donde hay varias pistas, ¿no? Hay pistas que ella deja, fuego del corazón, los guardianes, fuego del centro, fuego del corazón, y claro, requiere que se diga, se necesita que todo esto que yo te estoy diciendo esté escrito para que a su vez pueda ser nuevamente interpretado. Sí, pero tú vas a entrar a interpretar, ¿te sentís con esa? Sí. Porque puede ser fuerte, hay una carga, digamos. Total. Al final va a salir, va a ser tu libro. Sí, de hecho. En algún momento te vas a tener que tirar qué tanto vas a interpretar, digamos. Sí. O lo vas a dejar abierto. No sé si ya algo que está ahí, porque un escritor en algún momento, con la información que tú tienes, yo siento que vas a tener como el deber de escritor de entregar y ponerte en una posición, y eso va a estar interesante. Sí, yo creo que lo que tengo hasta ahora como estructura del texto del libro tiene que ver, por un lado, descriptivamente exponer las cosas que ella subrayó, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los textos, digamos que la parte, digamos que poética, los textos en donde se muestran estos conceptos que ya tiene subrayados. Y mi tercera parte sería el texto mío, la interpretación de todo eso, el armar, digamos, el puzzle, como el análisis profundo. Tu interpretación, de todas maneras, tenés que hacerlo. Interpretación sí, yo creo que tenés que pegarte el salto, de todas maneras. Sí, de la magia mistral, y lo tengo como un deber. Claro, justamente, por algo hay tenido acceso, claro, por algo que hay tenido acceso a la información. Y vaya a tener, claro, y no va a ser fácil, pero tenéis que hacerlo, porque al final...
Sí. Lo vais a escribir, porque si no es mostrarlo por mostrarlo, que era lo que hablábamos al comienzo, digitalizarlo y lo entregáis y lo que lo hagan. Que yo siento que Claro. que hay gente que le hace como el quita a la interpretación y hace la pasada nomás. Po. Pero Sí. aquí me parece que, bueno, es algo íntimo, una opinión de afuera. Sí, no, gracias por decírmelo, Mm, porque justamente es una especie de acuerdo, quizás, un diálogo que genero yo con Gabriela ya sí. Y de sabes otros modos, sí, ¿no? y yo creo que va más allá, porque yo siento que a la sociedad nos falta el tener la capacidad de, hoy día estamos en una sociedad hiper sensible y hay que atreverse a dialogar y a interpretar y a decir yo siento esto y yo pienso que fue esto. Al final es un trabajo que hay Mm, que hacer, hay que ir haciendo. sí. Y porque Bueno, y además mira, hoy día uno mm, escucha a la Gabriela y todo el mundo, no, la Gabriela, la Gabriela, la Gabriela, pero es todo como tan superficial. A mí me interesa que nos verticalicemos, nos vayamos para abajo, profundicemos. claro, claro. Mira, y justo que tengo mi cuaderno abierto acá, Mm, hay otra cosa, ves que ella como que habla desde arriba, mm. dice, tengo subrayado otra cosa que dice Gabriela, que lo tiene ella marcado, dice, leamos, meditemos y apliquemos. Sí, Claro, sí, muy interesante. leamos, meditemos y apliquemos. Mm. Sí, sí, es la época de la concreción. Yo creo que merece ella que esto sea dicho, que sea dicho, expuesto y entregado para que sirva, porque Gracias, sí, te escucho. finalmente no es solamente como una investigación interesante, sino que tiene el valor de que son principios espirituales que nos pueden servir también como sociedad, ¿no? Más aún en esta época como tan álgida, tanta cuestión, sirve, digamos, es Sí, necesario, es sí, necesario. y también si es que qué tanto logró hacer ella, ponerlo ella en práctica y qué tanto los necesitaba. Oiga, yo Mm, tengo ahí siempre mis dudas de qué tan en paz fue la vida de Gabriela. Hay hechos que son concretos que, que muestran que no fue en paz, y hay otros hechos que uno podría interpretar que tampoco era en paz. Yo siento que hay mucho ahí y no estaría tan seguro que vivió muy en paz, sobre todo el último tiempo, ¿eh? Una opinión nomás. Mm, sí, no fue para nada mm, pareja su vida. Uno puede leerlo en los textos de los Bendita mi lengua seas, donde están los diarios, los mm, cuadernos de Gabriela. Y lo recomiendo porque ahí se ve su diario, su vida íntima, ¿no? Y aparecen textos en donde ella está en una paz absoluta, pero mm, también otros en donde está totalmente mm. sumergida en un abismo. Claro, porque Entonces, al final bueno, dime lo que lee y te dirán lo que necesita, una cosa así más o menos. claro, Sí. entonces, totalmente. Y por lo mismo, es porque ella bajó al abismo, es que logra poder decir lo que con esa sabiduría. Para mí, Gabriela, la frase con la cual yo la tengo para mí, es que Gabriela eh, transita por un abismo mirando el horizonte. Mm, Es como, esa es mi percepción de Gabriela. No, mm, en Chile tenemos a muchos poetas que la mayoría de nuestros poetas, por ejemplo, se han suicidado. mm. Y tantos artistas también, ¿no? Como un tópico terrible en la poesía chilena. Y Gabriela no lo hizo, pero lo señala en uno de sus textos, por ejemplo. Sí, pero Esta sensación. sí. Entonces, hay una oscuridad, pero que finalmente ella logra salvar y logra. No podemos saber cómo fue realmente sus últimos días, pero logra por lo menos tener la Mucha elocuencia, soledad, dicen, ¿eh? Al final dicen que estaba muy sola. claro, la elocuencia de poder traspasar ese conocimiento, dejarlo escrito, en este caso también dejarlo marcado y darnos las pistas para poder estar tranquilos, estar finalmente como el mar, como decía Blavatsky, sea un océano en donde lleguen las corrientes de los ríos y de las cascadas, pero que no te alteres. Mm, Es como, eso buscaba ella, ser un mm. océano. Oye, Camila, realmente muy, muy interesante. Te agradezco montones. Hemos estado con Camila Muñoz, magíster en estudios latinoamericanos, hablando de Gabriela Mistral. ¿Te gustaría agregar algo, Camila? Y te agradezco Eh, nuevamente. no, bueno, muchas gracias. Yo feliz de poder conversar de todo esto porque es tan interesante.
agregar una frase que Gabriela subrayó a propósito de lo que nos convoca, que dice: uno deberá transformar todo lo abstracto en realidad. Bueno, era una hacedora la Gabriela. Ajá. Un abrazo, Camila. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Ya, que estés bien.